Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de producción escénica. Así que para ello hemos invitado a Marisa de León. Marisa, bienvenida. Muchas gracias, Qué honor tenerte acá con nosotros. Gracias. Ella es gestora cultural, productora escénica y docente de producción, además de que coordina festivales y un montón de producciones aquí en Cultura UNAM y en otros lugares. Es así. Bienvenida, Marisa, gracias. Y nos acompaña también Juliana Van Scoit. Sí. Productora Gracias. y escenógrafa y diseñadora de vestuario, de lo cual nos vas a platicar muchísimo, Juliana. Muchas gracias. Bienvenida. Quiero empezar, Marisa, contigo. Cuando decimos producción, producción escénica, nos imaginamos un escenario, pero no sabemos qué hay detrás. Vamos a pensar en tres grupos. Hay un grupo de creadores, hay un grupo como tú de productores y hay un público. El creador tiene un libreto, se lo da a alguien como tú que es un productor, ¿y qué pasa ahí hasta que el público llega, toma su boleto y escucha Tercera Llamada? Uy, es un largo y sinuoso, larguísimo, pero camino. Que no conocemos. Es correcto, sí, generalmente no se conoce lo que pasa tras bambalinas, como decimos nosotros, y de cómo justamente de que existe una idea, un proyecto, que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de llevar a escena algo. ¿Qué pasa hasta la tercera llamada? Entonces, varía mucho, Anel, depende de lo que llamamos el nivel de gestión. Si lo haces, por ejemplo, te pueden, como me decías ahorita, darme a mí un libreto y hacerme el encargo de llevar a escena un proyecto. Entonces yo convoco, propongo a un equipo creativo desde la dirección escénica, desde los diseñadores de vestuario, de escenografía, etcétera, le habla uno a sus colegas, les platica, ve las fechas posibles, el escenario posible donde pudiera ser el espacio, ¿no? Dependiendo de las características y demás. Generalmente yo trabajo desde que más bien ya existe ese equipo creativo y a mí me invitan incluso como productora, porque los otros son los que ponen el dinero y tienen la capacidad y el derecho de elegir a cómo arman su equipo creativo y artístico en términos del talento de los intérpretes, ¿cierto? Claro. Y entonces esos que tienen la lana pues definen todas esas características y condiciones de la producción. Mi tarea más como productora ejecutiva, que es como lo llamamos en el ámbito de las artes escénicas, ¿cierto? Tiene que ver más con la organización de los equipos de trabajo y te falta uno súper importante, un grupo, el de los técnicos, el de los realizadores. Tienes toda la razón. Ajá, porque entonces los otros, ahorita Juliana nos platicará de esta parte de cómo traducir las ideas en elementos escénicos materiales reales, ¿cierto? Que le quede el vestuario a la persona, que la escenografía quepe en el teatro, que todo eso se haga posible, se haga una realidad material, eso es parte de los diseñadores. Yo tengo que ajustar la parte del presupuesto, del tiempo, de las cuestiones también en términos legales. Tú puedes decir, vamos a hacer esto, pero si no tienes los derechos de autor, la licencia para representar eso, vas para atrás. Y hay muchos que por ingenuidad o por no contratar esta figura del productor ejecutivo, van como el bolas y al ratito pues te cae la ley y estás metido en un problemón porque no cuentas con la licencia, con los derechos, con la autorización para llevar a escena tal texto o tal música o tal escenografía o piezas. Me acuerdo, por ejemplo, de una puesta en escena que hicimos en la UNAM en el 2014, Las Cartas de Frida, se llamó, la dirigió Marcela Rodríguez, la dirigió Jesús Rodríguez y Clarisa Maleiros, y entonces el tema era que queríamos poner obra de Frida Kahlo en escena. Entonces yo le decía a Marce, hay que ver qué onda con las... No, pues son las cartas de Frida y yo tengo, o sea, me las prestaron del museo y ahí están las obras que son de todo el pueblo mexicano y todo. Le digo, hay que ver qué. Bueno, fue una indagatoria hasta hallar que es el Banco de México el que tiene todo el patrimonio, los derechos de todo de la obra de Diego y de Frida y que hay que pagar derechos a ellos y que hay que pasar por un tabulador que hay desde la que te vende la postalita de Frida Kahlo en el metro, o sea, esa se supondría que tendría que pagar derechos, pero y dependiendo, ¿no? Esto es un proyecto cultural, este es un proyecto no lucrativo, es para la UNAM. Pensarlo me gusta cuando tú piensas, porque tienes un título que me encanta, este libro que es un clásico, yo creo, para quien está interesado en aprender de esto, que se llama Espectáculos Escénicos, Producción y Difusión, del cual después nos vas a platicar. Pero tú ahí dices que un productor es un diseñador de un plan de acción.
acción. Es correcto. Es decir, tú tienes Así un es. tiempo, tienes un presupuesto, Un tienes espacio. un espacio específico, a lo mejor un marco como un festival que tiene una temática en particular. Así es. Y luego, Juliana, viene este plan de acción materializado. Y tú tienes un espacio que en realidad nunca es un espacio vacío. Un escenario no es un escenario vacío, o un espacio vacío, pero tú lo tienes que llenar, como dijiste, de elementos que el público puede detectar o no, pero que si tú no lo haces, ellos no van a poder ubicarse, el público, en esa historia, en ese tiempo, en ese paisaje. ¿Cómo haces esto? Es que desde que comienzan los proyectos, hay un texto, o hay una música, o hay una idea, ¿no? Porque a veces es un texto literario, a veces es una ópera que viene con la música, a veces es solo la música, o a veces es una idea. Por ejemplo, en el caso de las coreografías pasa mucho porque es una idea. Es una historia dibujada que se va a ir armando. Entonces, el equipo creativo donde el productor también entra, porque no solo es el escenógrafo, el iluminador y el diseñador de vestuario, el productor tiene que subirse a ese barco, es lo que yo llamo, el capitán es el director y el contramaestre es el productor. Porque el capitán, el director vuela, se sube al barco, los sueños van hasta el infinito, y el productor es el que se sube al barco a volar con todos, pero es el que lleva a la realidad todo. Pero si el productor no tiene capacidad de volar, no pasa nada. Entonces empieza a trabajar sobre qué se quiere decir. Y es un proceso donde se analiza todo. ¿Ese es el qué o el cómo? El qué, primero, es qué se quiere decir. Pero el qué lo dice el autor. No siempre, porque un texto se puede abordar de muchas maneras. Claro. Por eso un Hamlet se puede abordar de maneras muy diferentes, por eso vemos incluso en las películas, es mucho más claro cómo se aborda a veces desde la Segunda Guerra Mundial, a veces se aborda, totalmente de época, a veces se vuelve contemporáneo. Hace poco hubo un Carmen, donde el Carmen ya no estaba ubicado en una plaza de toros, el Carmen estaba ubicado en la calle. O lo podemos ubicar en un palenque, o Los Miserables de Francia, a esta última exactamente, película. Entonces primero es, ¿qué se quiere contar? O sea, hay una historia que tiene una anécdota, y entonces ¿de qué se quiere resaltar de esa anécdota? Entonces, de esa anécdota, ¿qué queremos decir? Y sobre eso se empieza a trabajar. Porque entonces a veces se ubica se tiene que hacer un análisis del texto y del contenido, porque para poder cambiarlo de época hay que conocerlo perfectamente para saber por dónde se va. Y ese es un trabajo de mesa que se hace con todos los creativos. Y a partir de ahí se empieza uno a imaginar. Entonces, a veces estamos limitados muchas veces por los recursos, pero entonces hay que hacer un castillo. Pero a veces el castillo es sugerido nada más. Entonces el castillo se hace con 3 luces y 2 palitos, pero de la forma que la gente porque se imagina. La productora no te dio el Ahí dinero es donde, que te pensabas. si nos ponemos en que diseñador y productor, pues yo le voy a decir, está padrísima tu idea, pero ese castillo no nos cabe, no nos alcanza, no nada. Piénsate otra solución, porfa. Y es parte de lo que tenemos que hacer como creativos. Yo como hago producción creativa, justamente es, a ver, tenemos 3 palitos, pero queremos una sensación de castillo. Entonces, a ver, en los castillos, ¿qué pasa? Entonces, tal vez la sensación del castillo es un pasillo enorme y entonces viene una luz de abajo que te da la sensación. Mucho se trabaja sobre sensaciones. Cuando uno recorre los espacios, yo soy de formación arquitecta, entonces cuando uno recorre los espacios, siempre hay sensaciones. Entonces, ¿sabes? La sensación de un balcón es esta sensación como de caer. Y entonces esa sensación te lo da una luz, te lo da un marco. No tienes que hacer el balcón con todas las partes del balcón, con el respaldo del balcón. A veces son sensaciones que ubican, es crear un ambiente que a la gente lo ubique en el balcón. Todo lo demás está dado por la dirección y por los actores, o por los cantantes, o por los bailarines. Entonces, muchas veces es crear toda esa bola de sensaciones. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proyecto donde el castillo está determinado por 3 marcos. Y cómo se mueven los marcos es el castillo. Pero la sensación es justamente de castillo, es dar altura. A veces la altura se da con literalmente 2 pedazos de madera, quedan en vertical, y entonces es la sensación de que estamos en un lugar altísimo. Claro. O la sensación que se va a caer. O sea, y te recargas también en que parte de los guiones se diga que están en un castillo y que el público haga referencia. Creo que en ese sentido hay como retos para el público, donde a veces es literal lo que están viendo y a veces es una buena parte, un buen reto, Marisa, dejarle al público la labor de imaginar y entender eso que no les estás diciendo directamente, sino que hay una sutileza. Recuerdo, por ejemplo, esta obra de Vicente Quirarte sobre Marvel en Mazatlán, que es esta idea de Moby Dick y un
autor que se imagina cómo sería el océano y solo hay un video con una ola que se repite toda la obra y que tú sabes que es un océano porque estás enterado de la obra y estás entendiendo el guión, pero de otra manera no lo sabrías. Entonces, no siempre tienes que ser literal, ¿no, Marisa? Sí, no, efectivamente, yo creo que mucho del reto es esa parte artística, de la imaginación y demás. Y yo lo que he constatado a lo largo de los años de producir es que si adentro del equipo, si el director tiene claro, si le supo transmitir al diseñador, si hubo un entendimiento perfecto ahí, eso se contagia al público. Si no, se da esa comunicación, ese entendimiento, esa conceptualización integral, el público no se va a conectar. Lo hemos visto a lo largo de los años justamente de cuando se logró la magia de la escena y se logró el efecto de se la creyeron que es el castillo, nos salió padrísimo con 3 palitos y 2 luces, a cuando le metes un super castillo y ni así te toca que la cantante se va a tirar por el balcón. Exactamente. ¿No? O a veces es, por ejemplo, a veces lo que se centra en la historia, generalmente los autores dicen un castillo y pasa 3 pasitos y entonces aquí entra el jardín o entra no sé qué. Por ejemplo, cuando hicimos Muerte en Venecia, porque es una obra, pues aparte basada, aparte en el clásico y la película es un clásico, pero entonces teníamos que llevar escena, eso en una ópera. Y en la ópera, pues aparte todo es en vivo y tenemos a la música que corre. Claro. O sea, no hay espacio para parar. Entonces se diseñaron unas plataformas, Jorge Ballina diseñó unas plataformas que corrían para todos lados, pero muchas veces era pura sugerencia de espacios. ¿No? Y el público logra conectarse, ¿no? Marisa, como lo dices, en literatura, en promoción a la lectura, hay una idea que me encanta que se llama la frontera indómita, que es este momento donde tú abres un libro y le crees. Tú te comprometes como lector a creer que esa novela es cierta porque la lees y porque te emociona. Sí. Ya sabemos que no es, ya sabemos que pero así lloramos y así sufrimos muchísimo. Yo en las películas de terror sufro muchísimo. ¿Cómo lograr este ambiente, no? Entonces, vamos a irnos a un pequeño corte y de regreso vamos a seguir hablando de cómo creamos emociones, sensaciones, cómo podemos evocarlas o cómo no salen pésimo, Marisa. A mí me gustaría que habláramos de algún ejemplo que pudiéramos tener en el que no nos la creemos, como dices tú bien. Okay. Entonces, no se vaya, volvemos en unos segundos. Estamos hablando de producción escénica. Estamos de regreso en TV UNAM hablando de producción escénica. Esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Marisa, Juliana, estábamos hablando de cómo es creíble o no creíble, cómo hacemos un ambiente o no lo podemos hacer, y toda esta capacidad normativa, jurídica, fiscal, que no hemos hablado de eso también, dentro del diseño de la producción y el diseño de materializar una obra. En festivales como este, Marisa, y me quiero referir específicamente a que generalmente cuando hablamos de teatro, de música, de ópera, o con frecuencia hablamos de festivales, y los festivales van sobre obras terminadas, digamos. ¿Cómo es que Impulso es un festival que toma el tema de la producción como un tema central, como un punto de partida? Bien, es buena tu pregunta, porque efectivamente Impulso, a diferencia de otros festivales que ocurren en la UNAM, se generan proyectos de cero. Y se convoca a través de curadoras, se selecciona el repertorio, se invita a los equipos creativos, artísticos y demás, y entonces ahí es empezar a cuadrar y a ajustar en tiempos, en dineros, en lo legal. Por ejemplo, ahora para Impulso, a través de Juliana, logramos conseguir los derechos de la ópera El Castillo de Barba Azul, logramos conseguir también los derechos para la videópera An Index of Metals, y entonces ya con los derechos ya te sientes en libertad de órale, ponte a hacerlo, ponte a alucinar de cómo se va a llevar a cabo toda la cuestión, ¿no? Y ahí pues entra justamente esta parte que de pronto el productor cae gordo, la verdad, porque estás todo el tiempo poniendo limitantes y acotando cuestiones, porque es que si no los artistas se te van a las nubes y se te van a donde sea, en tiempos y en todo, porque entonces, se vuelve muy subjetivo, la creación es algo inmaterial, entonces de repente, entonces uno, espérame tantito, no nos da tiempo, no llegamos, la lana, el permiso, o sea, toda esa parte, entonces es un poco incómodo eso en términos de cómo lo vives como productor, ¿no?
el estar, pues es una figura que no se ve y que bueno, el público no se entera de que hay esa figurita atrás fiscalizadora y medio de verdugo un poco y tal, pero es parte de, todo el show. Es parte de, y es la condición para poder, decíamos Juliana, hacer creíble algo. Sí. Aterrizando un poquito en esta obra que creo que tú estás haciendo todo el montaje, la puesta del Castillo de Barba Azul. El diseño de escenografía, el vestuario y la producción. A ver, el cuento de Barba Azul, creo que ya todos más o menos no lo sabemos, es un cuento que, por cierto, se pensó como un cuento infantil durante mucho tiempo. Todavía hoy viene en muchas compilaciones de cuentos infantiles. Sí. Este rey que, y no estoy spoileando nada, todos lo sabemos, un rey que va enamorando y casándose con mujeres que luego mata y asesina y guarda, que es la peor parte. Entonces, todo esto está en un castillo, que es el Castillo de Barba Azul. Sí, que esconde todos sus secretos. Tú tienes que escondes todos sus secretos y las muertas. Sí. Entonces, en este esquema, tú tienes todo esto que ya nos dijo Marisa, tú tienes un tiempo de trabajo, tienes un número limitado de ensayos, tienes un número limitado de obras autorizadas, musicales, en fin, tienes una serie de condiciones. Ya hizo este trabajo Marisa, luego te lo pasa a ti. ¿Qué es lo que tú haces? Lo que pasa es que este es un trabajo en conjunto. Entonces, nosotros queremos llevar un castillo y queremos dar la sensación del castillo y descubrir toda esta parte de los secretos atrás de Barba Azul. Entonces, decidimos como equipo creativo que queremos hacer una especie de sensaciones y más que literal, que se abre una puerta literal, es entrar a un universo. Entonces, es crear un universo que se hace con ciertos elementos. ¿Con qué elementos lo estás haciendo? Por ejemplo, estamos haciendo unas puertas que no son exactamente puertas, son marcos. Son marcos de luz, que se prenden y apagan y se mueven del escenario. Entonces, es como una gran caja de Pandora. Entonces, a veces al castillo se entra por abajo, a veces se entra por arriba, las puertas se mueven, se entran por un lado. Como si hiciéramos un giro de 360 grados, se entran a veces por pasillos. Entonces, los cantantes están subiendo y bajando por una serie de plataformas y de elementos que dan la idea de un laberinto. De acuerdo. Pero todos son con ciertos elementos muy simbólicos que ellos van atravesando. Entonces ahí tú con luz estás haciendo las puertas, los pasillos. Con elementos físicos, con luz y con sugerencias. De acuerdo. Esa es parte de la iluminación y la escenografía. Sí. ¿Con qué elementos parte un escenógrafo? ¿Con qué elementos? Bueno, parte con, o sea, primero se determina qué espacio se quiere crear. A veces se quiere crear, por ejemplo, una estación de policía, pero para crear una estación de policía no necesitas llenar una estación de policía. A veces es un escritorio con una lámpara muy puntual que te ubique que eso es una estación de policía o que es un interrogatorio. Una lámpara que baja, por ejemplo, con una luz que está de frente, dos personas en una silla y es un interrogatorio, estamos adentro de una estación de policía. No es necesario poner los vidrios y todo lo demás. Muchas veces lo que se tiene que hacer es rescatar qué elementos ubican a las personas en ciertas sensaciones. De acuerdo. Barba Azul es un personaje que podría ser histórico y que podría estar en el medievo, pero podría estar hoy. Totalmente. Es un tema de feminicidios también, si lo podemos ver. Exactamente. Ahí. ¿Cómo vas a incorporar el vestuario en este caso, por ejemplo, en el caso de Barba Azul, son dos personajes, son Barba Azul y Judith. Uno simboliza el poder, lo oscuro y lo pesante, y el otro la inocencia y la curiosidad. Entonces, Judith tiene que ser ligera, etérea. Entonces ella va a ser gasas, va a ser ligera, entonces súper femenina, pero también es curiosa porque es alguien impetuoso que finalmente se adentra en el castillo a descubrir todo y por curiosa porque se podía quedar callada. Muy valiente. Pues es más curiosa que valiente, es como un poco inconsciente. Entonces ella tiene que ser muy ligera, entonces son gasas, son elementos que le estilizan y Barba Azul por el contrario es pesado. Barba Azul se construye un personaje con el movimiento y con el vestuario que es entre militar, duque, poderoso, oscuro, tiene una serie de cadenas incorporadas al vestuario porque finalmente Barba Azul también está encadenado en su castillo, en sus secretos. Finalmente lo que lo agobia es sus secretos, el poder. Entonces el vestuario simboliza también eso. Entonces una serie de cadenas incorporadas y de elementos simbólicos en el vestuario que también determinan la parte interna del personaje, porque Barba Azul esconde sus secretos y por eso mata a Judith. Juliana, esto va a ocurrir ¿en dónde? En la Sala Miguel Covarrubias. En la Sala Miguel Covarrubias, que es un espacio de teatro clásico, a la italiana, vamos a decir, Marisa, pero Impulso tiene otros elementos que llaman la atención, como el tema del teatro de calle. Cuando decimos teatro de calle, nos complica y nos confunde porque un teatro no está en la calle. Es correcto. Nos referimos ahí
espectáculos que se llevan a cabo en espacios no convencionales. En este caso, vamos a coproducir el espectáculo La Frontera Vagabunda, que es de la compañía La Quinta Teatro, Quesillo Teatro y Francisco Solís, que fueron los ganadores de Impulso Futuro 2017. Entonces concursan los grupos, un jurado selecciona cuál gana de sus 15 minutos que tuvo ahí de mostrar algo en proceso, y se le produce. Y entonces, en este caso, el grupo ganador con este espectáculo de La Frontera Vagabunda es un espectáculo de calle. Ellos lo proponían como un espectáculo anfibio, que pudiera estar afuera o adentro, y a futuro, y por eso es también Impulso Futuro esta iniciativa, es justamente la idea de que pudieran ellos después entrar a salas o salir. Para nosotros el reto acá es que ese espectáculo se va a presentar en la explanada de la Espiga frente al MUAC. Entonces ahí no podemos clavar nada, no podemos, o sea, el patrimonio universitario es un tema serio, hay que pedir cantidad de permisos, hay que ver de temas de protección civil, entonces involucramos a mucha gente. Impulso, el festival, participan alrededor de 700 personas de equipos artísticos y creativos, pero somos más de 1,100 personas involucradas en todas las áreas. Y ahí se la cuenta de cuánta gente tiene que hacer un oficio, contestarnos un papel o algo, y somos más de 1,100. Entonces, bueno, este espectáculo se presenta en la explanada de la Espiga, pero después se va a la Casa del Lago, que también son otras condiciones ahí, les van a espacio cerrado, pues va abierto, se va a hacer en este foro abierto que tienen, por si llueve, entonces lo están ensayando tanto adentro como afuera, y se va a presentar en las islas en las islas de Ciudad Universitaria frente a la Facultad de Derecho, ahí en las islas tal cual. Entonces, bueno, ahí a eso necesitamos, no hay camerino, ¿qué hacemos? Producción, a ver camerino, y ya estamos gestionando una carpa que nos preste la de GACO para poder hacer ahí de camerino. Entonces, es ir adaptándose a las condiciones, a las necesidades de la compañía, y que todo el mundo esté contento. Eso es parte del trabajo también del productor, hacer que los artistas, las instituciones, los creativos, el público, que todo el mundo esté súper feliz y disfrute la experiencia. ¿Por qué sacar el teatro del teatro? Pues porque no toda la gente tiene acceso, por un lado económico, por otro lado acceso cultural también, en términos de que la ópera, por ejemplo, es un tema de que siento que al público le da resistencia el de pronto acceder a un espectáculo donde no sabe en qué momento se aplaude, si después de la obertura se puede aplaudir o no, y la emoción te puede llevar a aplaudir y todo el público te va a callar a esa persona, y entonces ya lo traumaste para el resto de sus días. Entonces aquí el chiste mucho de Impulso es poder generar espectáculos que vayan para todo tipo de público, y tener espectáculos al aire libre donde pues justamente la gente pueda ver cómo se interviene un espacio, la explanada, ¿no? Ahí pasan generalmente conciertos a veces, o ferias de libro, otro tipo de cosas, pero le estamos apostando ahora a hacer un espectáculo interactivo con estas compañías, y a ver qué pasa, y pues los retos de producción cambian, son diferentes. Estamos casi llegando al final del programa. Juliana, quiero pedirte, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia que deba de estar al pendiente la próxima vez que esté en un espectáculo? ¿Cómo le enriquecería tu comentario? ¿En qué se fijarían? Yo creo que más que nada tienen que tratar de involucrarse en lo que se crea en el ambiente. O sea, cuando la gente logra no estarse fijando en los detalles, es que se hizo un buen trabajo. O sea, cuando la gente sale contenta y no supo si la escenografía, la iluminación, el vestuario del actor estuvo bien, es que fue un buen trabajo. Y yo creo que una de las cosas más importantes es dejarse llevar. O sea, es meterse en la ficción y dejarse llevar por lo que están, porque muchas veces sacar los prejuicios y dejarse llevar, porque muchas veces no se sabe lo que se va a sentir. Claro. Entonces, sobre todo, dejarse llevar. Y las emociones, todo este mundo de emociones que ocurre en el teatro, se las lleva la gente, ¿y qué hace con eso? Volver al teatro. Volver al teatro, me encantó. Volver al teatro, o se vacuna. o regresar. No, es que esa es una cosa muy importante. La gente muchas veces tiene una mala experiencia. Hay que regresar, siempre es diferente. Y la ventaja de las artes escénicas es que incluso una misma cosa siempre es diferente, porque el cantante un día amaneció de malas y transmitió una cosa terrible, y al día siguiente está feliz y transmite otra cosa. En teatro, por supuesto, nunca puedes decir, esa ya la vi. Exactamente, siempre es otra cosa. Correcto. Marisa, ¿con qué querrías cerrar? ¿Cuál es la importancia esta idea de que yo siempre asocio el espectáculo escénico como un organismo vivo?
Entonces tienes el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato nervioso, ¿no? Los sistemas, pues más que aparatos, los sistemas. Y entonces justamente en un espectáculo escénico, pues está el sistema óseo, la estructura, los fierros, los clavos, todo eso. No, pero el chiste es finalmente crear un organismo guapo, alguien que se mueva y que vaya por la vida y que te quedes con el recuerdo de conocí a alguien bien interesante, bien bonito, bien padre, no sé qué, y entonces para mí es como la experiencia que el público tiene que sentir, ver que vio algo integral, algo que funcionó, algo que se llevó una historia, aprendió algo, conoció algo diferente, se interesó en algo. Claro. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con los festivales y con los espectáculos, crear experiencias integrales a través de espectáculos. Y yo sí me quedaría con la recomendación a nuestra audiencia que la próxima vez que vaya a ver un espectáculo, crea que hay miles y cientos de procesos antes de lo que están viendo. Hubo alguien que diseñó absolutamente todo, alguien que consiguió los permisos, alguien que consiguió la mesita, la flor, el vestuario, el foquito, todas estas cosas. Correcto. Para poder creerle a esta obra y desde luego le recomendamos que no se pierda este festival de música, escena, verano UNAM, que se llama Impulso. Marisa, de agosto 25 a septiembre 9. Sí, ya pasó mañana. En Ciudad Universitaria. Sí, así que no se lo pierda. Esto fue Observatorio Cotidiano en la Cultura y yo lo veo hasta la próxima.